Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con la licenciada Ruth Arroyo sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bueno, saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes me escuchan a Adriana Gutiérrez Colón y al compañero Andrés González Verdecía. Saludos mi gente. Estamos felices en el programa de hoy. Estamos felices en el programa. Siempre estamos felices, casi pero siempre. Hoy estamos casi siempre. Primero, ¿verdad? Vamos a comenzar el programa repasando algunos de los eventos más importantes que han ocurrido durante esta última semana en Puerto Rico. En la segunda parte del programa vamos a tener de invitada a la licenciada Ruth Arroyo para hablarnos de los eventos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y lo que va a estar ocurriendo aquí en Puerto Rico este viernes 8 de marzo. Pero antes, ¿por qué estamos felices? ¿Por qué empezamos el programa diciendo que estamos particularmente felices en este episodio? Porque tenemos una buena noticia. Yo creo que ya lo saben por las redes, lo hemos dejado bastante claro y lo seguiremos haciendo así. ¿Qué está pasando, Andrés? ¿Qué es lo nuevo de Radio Independencia? Pues en el programa pasado dijimos que en marzo veníamos con una sorpresa buena y que era grande, fue lo único que dijimos. Y yo creo que un día después de que saliera el episodio lo zumbamos. Sí. Y es que si el que sigue Radio Independencia con fidelidad sabrá que hace tiempo, muchos meses anunciamos que habíamos, ¿verdad? Que nos iban a estar transmitiendo a través de la Radio del Sur, que es una emisora radial con sede en Venezuela de un proyecto súper nítido, súper bueno, iniciado ya hace 9 años por quien fuera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Y es un proyecto desde Venezuela con miras a nuestra América Latina y al mundo entero, ¿verdad? Con una perspectiva distinta, con una perspectiva progresista y una gran contraparte a todos esos medios corporativos que uno ve y escucha mucho en Puerto Rico, en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y nos place informar que ya se concretó esa unión y desde la semana pasada, cuidado si 2 semanas, Radio Independencia está siendo transmitido por la Radio del Sur. La Radio del Sur, tengo entendido que se escucha por radio. Ajá. ¿En cuántas? ¿Tienes el numerito por ahí? Más o menos. 18 ciudades de Venezuela. Más o menos 18 ciudades. 14 estados. Y en sus redes, por supuesto, y en su página de internet, tú puedes escuchar la transmisión en vivo, pues al mundo entero. La transmisión en vivo que escuché el programa cuando lo transmitieron la semana pasada, estaba súper pompeado. Pero esta mañana, y llevo todo el día tratando de escucharlo y tuve y no pude. Los que no escuchan van a decir, ahí está, estos independentistas siempre con la perse. Con las teorías de conspiración, nada, veremos. El punto es que tratamos de escucharlo hoy y no pudimos, a lo mejor es otro problema, le estamos dando break. Vamos a ver si es eso, porque a ver qué pasa. Le envié el enlace y yo llevaba toda la semana escuchándolo. Tremenda programación y tienen un sinnúmero de programas excelentes, así que saludos a nuestros hermanos venezolanos allá. Hoy no lo pude escuchar y se lo envié a gente fuera de Puerto Rico y no pudieron. Dije, déjame ver si es un problema que se arregla o si es que nos han trancado las señales. Pero no estamos casi pendientes a la Radio del Sur. Pero lo que nos enorgullece es que desde un principio este programa tuvo como propósito discutir estos temas en Puerto Rico para ofrecer una visión distinta, pero por supuesto llegar más allá. Y el hecho de que sea particularmente desde Venezuela en este momento particular nos llena de mucha satisfacción. Y compartimos, como tú dijiste antes, plataforma con un montón de proyectos, iniciativas y programas de mucha calidad y ¿verdad? De muchos países de América Latina. Y sí, como dijo Andrés, para nosotros es un honor y estamos bien agradecidos porque es bien importante para nosotros lo que estamos haciendo y llevar el mensaje del independentismo y otra perspectiva de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Primero, ¿verdad? Yo creo que surgió como una iniciativa para hablar y que se discuta este tema en Puerto Rico, porque darle visibilidad al tema del independentismo, a nuestra visión sobre muchos, ¿verdad?, aspectos y cosas que están pasando en nuestra sociedad. Pero si puede llegar a más gente, pues muchísimo mejor. Ese es el propósito, que la gente entienda lo que está sucediendo. Y allá quizás en Venezuela, a las hermanas y los hermanos venezolanos que nos escuchan, quizás también llegan muchas noticias que a nosotros no nos orgullecen en nada, ¿verdad? De Puerto Rico y lo que ha pasado con el envío de
aviones o barcos a Venezuela para llevar disque suministros o lo que sea, pues, ¿verdad? Nosotros también nos distanciamos y condenamos también esas acciones de nuestro gobierno, y que sepan que también aquí en Puerto Rico somos muchas y muchos los que no tenemos esa visión, ¿verdad? O no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Así que, así mismo, para que quede claro, por si ahí acaso. Está. Pues nada, muchas gracias. Y aquellos que estén en Venezuela o que quieran escucharnos a través de la Radio del Sur, donde quiera que estén en el planeta, pues sepan que se retransmite los domingos a las 9 y los miércoles a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, que viene siendo la misma hora de Puerto Rico, así que... Así es. Pues nítido. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Antes de comenzar... No. Y esto antes de comenzar. Vamos. Es importante tirar las redes de Radio Independencia para que, ¿verdad? Ahora que hay otra gente que no nos escucha, quizás nos está escuchando ahora por primera vez allá en Venezuela o en otras partes del mundo de América Latina, que sepan que nos encuentran como Radio Independencia en Facebook. Tenemos una página de internet, radioindependencia.net. En Instagram, radio _ así es, ¿verdad? Guión bajo. Radio _ Independencia, o el guión, que está bajito. En Twitter, @radioindepr, y en Snapchat, radioindepr también. Esas son las formas. Así que, pues nítido. También queremos saludar a un nuevo patrocinador que se llama Joel Pérez Roldán. Muchas gracias a todo el interesado o interesada en convertirse en patrocinador de Radio Independencia. Puede hacerlo en radioindependencia.net, arriba donde dice patrocinadores. Sigue las instrucciones y aporta lo que usted pueda, $1, $2, $3 al mes, y nos permite seguir creciendo el proyecto. Lo mismo con las donaciones y la tiendita de Radio Independencia también, que tenemos muchos productos bien chéveres. Nos habrán visto modelando las camisas de Radio Independencia en muchas partes del mundo, porque así estamos. Así somos, ¿qué le podemos decir? Y la gente también que se compre sus t-shirts o lo que sea en la tiendita, tómense fotos por ahí, súbanlas y las suban a las redes para compartirlo y ver por dónde andan. Pues nítido. Ok, cosas que pasaron importantes esta semana. Vamos al nitty-gritty. Código Civil. Comenzamos con la aprobación del Código Civil. ¿Quieres comenzar o comienzo yo hablando de lo que sucedió esta semana? Desde hace mucho tiempo nosotros llevamos discutiendo el código, la propuesta del nuevo Código Civil. La Cámara lo aprobó finalmente el pasado lunes 4 de marzo. Un problema porque nosotros hemos discutido este proyecto, pero ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Muchos cambios. Terminó siendo un segundo sustitutivo del proyecto original. El proyecto original, sí tenemos que decir o mencionar, reconocer que sí pasó por un proceso de vistas públicas. Bastante extenso, no sé si lo suficiente, porque yo creo que hubo muchos libros del Código Civil que no se discutieron tan fuertes como otros. Pero sí se dio un espacio para la discusión en vistas públicas del proyecto. Muchas organizaciones, individuos, su carácter personal también, pues llevaron sus recomendaciones o sus planteamientos en contra o a favor del código o de algunos de sus artículos. Pero menciono lo del proyecto, el segundo sustitutivo del proyecto, porque sí ocurrieron muchos cambios que después vimos en ese segundo sustitutivo, e incluso hubo enmiendas en salas también que se añadieron, y entonces de esas otras enmiendas y esos otros cambios finales que hubo, no hubo proceso de vistas públicas o no se discutieron como debió ser. Sí, quizás explicando un poco eso, bueno, ¿qué significa? Que el proyecto original, según discutido en muchas vistas públicas, pues finalmente se le incorporaron tantas enmiendas que básicamente es un proyecto nuevo, y eso sucedió en 2 ocasiones a través del tiempo. Pero sobre ese asunto, muchas cosas que decir. Es cierto que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por una legisladora muy conservadora, que es María Milagro Tata Charbonnier, dio espacio, hizo muchas vistas públicas. En ese sentido, ¿verdad? Se hizo un trabajo, se escuchó a grupos diversos. Eso no quiere decir que en realidad haya habido un oído real o que se haya incorporado gran parte de las recomendaciones que hicieron ciertos sectores. Claro. Y, por ejemplo, una medida de esta envergadura requería muchísimo más análisis y que no solamente se le diera un foro por decir que se les dio, sino que se tomaran en consideración las posturas de juristas y personas de a pie y de juristas más progresistas que la gente que estuvo detrás de la redacción de este código.
el Código Civil, como ya hemos dicho aquí, ¿verdad? Trata de ser, se repite continuamente, que es el segundo documento más importante de nuestra jurisdicción después de la Constitución. Bueno, en teoría, porque en nuestra jurisdicción, al ser colonia, estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso. So, ojo con ese tipo de observación, pero en efecto, ¿verdad? Localmente, luego de la Constitución, pues tiene las pretensiones más grandes de regular todas las relaciones civiles de la gente. Y que conste que es un código civil el que nosotros, ¿verdad? El que rige aquí en Puerto Rico, que está vigente actualmente del 1930. O sea que sí es un código que necesita definitivamente una revisión y que de hecho ha habido varios procesos, ¿verdad? Que no han llegado a nada a través de los años, desde el 97, ¿no? Sí, porque había, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero más o menos desde el 97 se creó aquella Comisión Conjunta Permanente de Revisión del Código Civil y desde entonces ha habido muchos intentos de gente buena, no es por qué trivializar este asunto, gente comprometida quizás que ha tratado de revisar el código y a tratar de hacer una medida aceptable para todo el mundo. ¿Qué pasa? El Código Civil tiene un montón de libros y en cada libro, le llamamos libro, puede ser el libro de familia, el libro, qué sé yo, de obligaciones y contratos, derecho real, un montón de cosas que rigen, ¿verdad?, la conducta en Puerto Rico. Y a lo mejor muchas de esas cosas no hay controversia. Es posible que incluso el código Hammurabi canónico de Tata tenga quizás el 80 y pico por ciento, el 90% que no sean malas, que sean buenas. Tú dices, ¿cómo va a ser? El problema es que si ese 10% es inaceptable, tú no le puedes votar a favor. Claro. Por eso Denis Márquez, el PIB, y claramente mucha gente ha estado en contra de ese código. Y me parece, ¿verdad? Y eso pasa aquí, porque en la medida en que estos juristas que estuvieron, claro, cuya redacción estuvo encargada en estas personas bien conservadoras y que desconocíamos hasta técnicamente los otros días, pues tiene un montón de cosas que no se adecúan a los tiempos, que no adoptan las corrientes nuevas. Curas, ¿no? Curas formaban parte de este equipo de trabajo, ¿verdad?, que participó en la redacción de este proyecto de ley. Carlos Pérez. Carlos Pérez, que ha sido una persona, porque no solo que sea cura, sino si puedes mantener pero es una persona que a todas luces y en años recientes ha utilizado sus espacios para despotricar contra la comunidad LGBT, para, ¿sabes?, destilar odio contra un montón de sectores de este país. Y además que, ¿verdad?, que me parece que el trabajo de él en esta comisión, no sé. ¿Sabes? Sí, tú sabes. Pero sí. No es en calidad de jurista estrictamente, sino que hay mucho de que él está ahí para proteger unas visiones conservadoras y religiosas que yo creo que es un principio fundamental de separación iglesia-estado que no se debería eso ni permitir. Y el tipo... O sea, que su mera presencia en esa comisión de redacción de un código de civil a mí me incomoda muchísimo. Claro, ¿no? Y el tipo se puso a aplaudir cuando se aprobó el código y... Pero creo que un poco mencionando algunas de las cosas que no nos gustan o que hay... Esto es técnico por demás, larguísimo, son 600 y pico de páginas, así que la pretensión de querer decirle esto y esto es lo malo y lo bueno, pues un poco ambiciosa y no es lo que queremos hacer. Pero, por ejemplo, cosas que nosotros, ¿verdad?, hubiéramos esperado de un código del siglo XXI bien por encima. Empezar con el lenguaje inclusivo y eso. Lo habíamos mencionado en algún programa también antes, sí que hay un artículo que expresamente lo dice así, como cada vez que se diga hombre se entenderá como que se está hablando de hombre y mujer. Sí, y nada, en ese tipo de cosas, pues en muchos códigos modernos y en otros lugares se adecúa y se trata de otra forma. Además es una intención política de no acogerlo por joder, por una cosa conservadora, pero cosas más de la misma línea, pues se prohíbe la maternidad subrogada y este tipo de adelantos porque, de nuevo, el problema mayor es que está impregnado de una visión bien conservadora y por eso en cuanto a los asuntos del libro de familia, que son los más quisquillosos, pues picaron para el lado del conservadurismo. Entonces se prohíbe la maternidad subrogada. La eutanasia. Entonces usted dice, pero es una cuestión técnica, pero de repente habla de reconocimiento de derechos al concebido no nacido. Pues están jodiendo con cosas. El dilema filosófico de cuándo empieza la vida, pues mira, eso puede haber diferencia. Pero en cuanto al Código Civil, el reconocimiento de derechos, ¿verdad? Y en otros casos el derecho constitucional es a las personas y lo que tenemos en nuestro ordenamiento es un reconocimiento, ¿verdad? De que en muchas circunstancias las mujeres tienen un derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo. Y ello incluye la facultad de terminar un embarazo no deseado porque es un derecho de la mujer. Y de nuevo, usted puede ver cómo en la medida en que tú empiezas a reconocer derechos a concebidos no nacidos,
que what the fuck is that, ¿sabes? Pues... Y también que ese análisis no lo puedes hacer en el vacío porque a su vez, y probablemente durante esta semana también, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esto se aprobó en la Cámara de Representantes, pero en el otro cuerpo, en el Senado, es posible o probable que se apruebe una ley, un proyecto de ley también... ¿Quién es la Venegas Brown. Venegas Brown es la senadora que La lo tata radica, del que lo Senado. presenta este proyecto, que también pretende restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. Y yo creo que también este análisis, ¿verdad? Y uno lee lo que está sucediendo en la aprobación de este Código Civil y a su vez ves cómo hay otras visiones que se manifiestan en otros proyectos de ley en el Senado o en la Asamblea Legislativa General, y pues sí se ve cómo está impregnado de esta visión conservadora y religiosa. Entonces, más que conservadora, religiosa. Otras cositas que quita, pues quita, esto es medio técnico, pero quita de los legitimarios a los ascendientes. ¿Qué significa eso? Uno, que aquí por ley, si tú te mueres, ¿verdad? Y no tienes hijos, si uno se muere, pues uno tiene que, por disposición de ley, dejarle parte de tu caudal, ¿verdad? De tus bienes a ciertas personas, al menos parte. Si tienes hijos, pues tus hijos se tienen que llevar una parte por otras razones y con excepciones. En caso de que uno no tuviera hijos, pues tus padres te criaron. Pues una de las partidas estaba reservada para ellos, los quitaron. Eso es otro cambio un poco extraño que, para colmo, se hace en sala. enmiendas en sala. O sea, el último día, sin que nadie vea, en la mayoría que ya evaluó todo esto por su cuenta, te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Estas son las enmiendas. ¿Todo el mundo las aprueba? ¡Sí! Se aprueban y de repente tú no sabes qué medida se aprobó. Entonces, eso es otro problema. Ganamos una batalla, o mejor dicho, ¿verdad? Tata Chorbeniel y otros grupos, hospitales, aseguradoras, perdieron una batalla de un cambio legal que hubiera sido nefasto, que es un poco difícil, pero es el que tiene que ver con la mancomunidad versus solidaridad en la responsabilidad civil extracontractual. Y él te dice, diablo, Andrés, te pusiste bien técnico, no entendí nada. Es bueno que eso no se haya dado, no se haya incorporado el código, porque en última instancia iban a aprobar una medida que si a usted le causan daño, tú vas por la calle por ahí, 2 personas te caen encima, lo que sea, y te causaron un daño, lo que tiene que saber usted que iba a ser perjudicial para la víctima a la hora de resarcir ese daño. ¿Sabe? Era una cosa sin sentido que solo iba a beneficiar a las personas que ocasionaron el daño, en perjuicio de la persona que sufrió el daño. En ese sentido, pues qué bueno que no se aprobó. ¿Y algún otro comentario de eso? ¿Qué estará pasando ahora? Pues... Como saben, ya esto se aprobó en la Cámara de Representantes. Ahora pasaría al Senado y a ver cuál es el ambiente allá, o cuál es el ánimo de aprobar o no este proyecto de ley. Estaremos pendientes. Ya vimos sí que el gobernador Ricardo Rosselló dijo a través de las redes sociales que tenía algunas dudas refiriéndose a la maternidad, ¿verdad? A la maternidad subrogada, que no estaba de acuerdo con que se haya eliminado, se haya prohibido en el Código Civil. Veremos a ver qué pasa, pero ahora, antes de pasar al gobernador, tiene que ir al Senado a ver cuál es el ambiente, si se aprueba o no allá. Nítido, le daremos seguimiento a ese asunto. Entonces, antes de entrar a el otro tema grande que vamos a tocar, sí me gustaría mencionar que la Junta de Control Fiscal se solicitó revisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la determinación de Boston que discutimos hace 2 programas cuando estábamos en Claridad. En el Festival Claridad, sí. Que fue la determinación del primer circuito de apelaciones, que dijo que la manera en que se nombró a los miembros de la Junta de Control Fiscal violaba la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, porque tenía que pasar por la confirmación del Senado, claro, del Congreso. Recordarán que hablamos del Appointments Clause y de toda esa vaina de qué aplicaba versus qué no aplicaba. Pues la Junta, algo bien cortito, porque ahora es cuestión de monitorear lo que va a suceder. Evidentemente la Junta... El Boston había dicho a través del juez Torruella, ¿verdad? Torruella, pero el tribunal dijo, yo les voy a dar, en 90 días, yo voy a digamos, suspender la entrada en vigor de esta sentencia 90 días. 90 días, cumplan con esto, hagan lo que tienen que hacer y santo y bueno. Y pues la Corte de Apelaciones para el primer circuito básicamente decidió que iba a, ¿verdad?, suspender la entrada en vigor de la decisión por 90 días para que entonces se nombrara a esta gente como dicta la Constitución. Pero no invalidó los actos que llevó a cabo la Junta de Control Fiscal hasta el momento.
Eso es importante. Bueno, pues, ¿qué hizo la Junta de Control Fiscal? Va al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y dice, bueno, paraliza los efectos de esa determinación en lo que tú evalúas el certiorari, el recurso de revisión que yo te estoy planteando, para que en última instancia diga, no había que cumplir con el Appointments Clause y los miembros fueron nombrados adecuadamente y conforme a la Constitución, así que revoca la decisión del primer circuito. Eso es lo que desea la Junta. Por otro lado, la UTIER, ¿verdad? La otra parte, porque de cierta manera todas las partes perdieron aquí. ¿Qué hace la UTIER? Va y pide reconsideración al primer circuito, al propio tribunal, y dice que, mira, si la Junta es inconstitucional... ¿Cómo sus actos van a ser constitucionales o legales? Y lo que quiere es que declare inconstitucionales los actos que haya hecho la Junta de Control Fiscal hasta el presente. Exactamente. Así que veremos, ¿verdad? Boston se expresará al respecto y veremos qué hace el Tribunal Supremo, si acoge ese planteamiento o no. Yo no dije que iba a expedir, pero yo dije que en caso de expedir, yo creo que había altas probabilidades de que revocara la decisión. Así que ya veremos, estaremos pendientes. ¿Qué otra cosa pasó importante esta semana? Bueno, el gobernador Ricardo Rosselló anunció recientemente otro plebiscito, pero esta vez la pregunta sería, ¿estadidad sí o no? ¿Te parece? Bueno, es otro plebiscito unilateral y no vinculante. Eso quiere decir que el Congreso o el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad responsabilidad tiene muchísimas, no tiene ningún deber de hacer nada con el resultado de este plebiscito. No sé, no me gusta la estadidad sí o no, porque ¿qué pasaría si gana el no, por ejemplo? Pues no sé, yo creo que me parece que es una pérdida de dinero y de presupuesto. En Puerto Rico ha habido varios esfuerzos, ha habido varios plebiscitos a través de los años, al menos 5 plebiscitos desde el 67 hasta el más reciente que fue en el año 2017, que hubo un boicot bastante masivo, ¿no? Ganó la estadidad por mucho, pero pues ninguno de los otros sectores del país salieron a votar en el plebiscito. También es importante, todos estos esfuerzos han sido igual esfuerzos unilaterales y no vinculantes. El esfuerzo del 67, 93, 98... me parece que ganaba el ELA, el estatus territorial actual en Puerto Rico. Ya luego en el 2012... Claro, pero con unos caveats, porque... Sí. ¿Sabes? Un poco siempre medio chistoso porque desde el 52 los populares nunca le han hecho, no pudieron hacerle ningún cambio. En el 59 hubo unos intentos ahí que se les murieron, el proyecto Fernós Murray. Y en el 67 ellos ganan, claro, pero recordemos, bajo todavía el entendido de que el ELA era esta cosa autónoma. No, por supuesto, el pacto, ¿sabes? De hecho, por eso di el dato, porque eso ha cambiado a través de los años. Por ejemplo, en el del 2012 eran las dos preguntas. La primera pregunta, si estabas o no de acuerdo con el estatus territorial actual en Puerto Rico, que ganó el no por un 50 y tanto por ciento. Y la segunda pregunta era, pues entonces... te daba las opciones. Ahí es que los populares hacen una matemática que ustedes me perdonan por una ridícula. Explícamela, porque yo no la entiendo. A mí no, pregúntale a un popular. Porque si tú le sumas los abstenidos, los en blanco, los otros le sumas. Pero sumar... Gana, igual es un chiste, porque es que... Y a veces la gente aquí, no, porque no tienen mayoría absoluta. Pero es que son más de 2 opciones. Yo de verdad que no la entiendo ni la entenderé nunca. Pues por eso digo que pues, los plebiscitos del 67, del 93, del 98, pues era el ELA, porque como dijo Andrés, pues la gente no estaba muy clara de lo que se trataba, pero ya sí, en parte por las decisiones que ha habido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la imposición de la Junta, etcétera, en años más recientes. Pero ya a partir del 2012 se notaba un descontento, que la gente votó, ¿verdad?, que estaba en contra del estatus territorial, y en el 2017 inicialmente se iba a excluir la opción territorial colonial del plebiscito, pero por orden del secretario de Justicia y por cobardía de Ricky y por cobardía del gobierno de Puerto Rico, al final se incluyó la opción territorial y por eso fue el boicot masivo. No sé, Mano, a mí, mucho que decir. Yo creo... me parece una estrategia política más que otra cosa. Sí, pero mira, nosotros, a mí, o sea, cada vez que un gobierno, ¿verdad?, que se decide
si fuera en serio, tratar el asunto del estatus, yo creo que yo no soy de los que despachan rápido el asunto y estas cosas populares que nunca, como bien tú describes en todos estos años, pues mira, desde el 67 ni una de esas medidas ha venido del Partido Popular. Así que cuando usted escucha un populete o a un melón, es que, pues claro, si esperamos por ustedes nunca se va a hacer nada. O sea que en el 93 fue Ricky, fue Papá Rosselló. En el 98, entonces ganaron los populares, ¿verdad? En el 98 se trata, ¿verdad?, de excluir a Lela y ellos van a los tribunales controlados por el PPD entonces y les ponen ninguna de las anteriores y ganan ninguna de las anteriores. En el 2012 hacen la matemática esa, en el 17 se hicieron un 8 y gracias a que el gobernador cobardemente incluyó a Lela, que no tenía sentido entonces por qué unirse al boicot, pero se unen al boicot y entonces no tienen que hacer nada. O sea, yo no descarto de entrada cualquier ejercicio. El problema es, en realidad, en mi humilde opinión, tampoco es ni siquiera la unilateralidad, digamos, del efecto, el hecho de que no sea autoejecutable, que yo quisiera que lo fuera. El problema es que el gobierno de Puerto Rico nunca hace nada conforme a los resultados, porque nosotros no podemos esperar tampoco sujetar nuestra voluntad a que los gringos decidan por fin darnos un foro. Pero sí, pero el problema es que el gobierno nunca hace nada, porque dice, ganó la estadidad. Bueno, pues haz algo. Y claro, no, en el sentido de que tú dependas de la otra parte, pues tienes un problema, pero ese es el problema mayor. Sí. Y el PIB, por ejemplo, nosotros hemos dicho bien claramente que nuestra primera opción era una asamblea de estatus, por eso se presentaron los proyectos desde el inicio del cuatrienio, por eso le votamos en contra del plebiscito del 2017. Una vez aprobado, pues decidimos si políticamente participábamos o no. Dimos las condiciones bajo las cuales íbamos a participar y estábamos pompeados, había mucha gente pompeada. Hicieron la cobardía de incluir a Lela y nos retiramos. Entonces, ¿por qué la estadidad sí o no a mí no me gusta? Bueno, no solo porque se rechazó el ELA en el 2012, ¿verdad? Sino que el punto es que el ELA no es una opción política. Eso no es un estatus real. El colonialismo no es una opción. Entonces... ¿Qué te parece que él no parece una validación del pues ELA? Claro, porque es que no puedes... Primero, y como estábamos analizando tú y yo, el proceso que más lejos llegó aquí, que es el del 89 al 91, que no fue un plebiscito, sino otra cosa, contaba con la participación ¿verdad? de las tres grandes tribus y con esas opciones y se delimitaron con detalle cada cosa. Eso está bien. Pero excluir el hecho por el cual yo sin problema excluyo a él es porque la subordinación política a otro pueblo no es una opción y tú no puedes atarme a mí porque te gusta estar subordinado a otro, pues eso es una opción, no. Entonces, en la medida en que tú hagas una consulta cuya consecuencia sea que, pues me quedo igual, no, tiene la consulta que sea, aunque sea... Digamos, tiene que venir con un plan posterior. Claro, con una acción y no puede ser que no sea no solo autoejecutable por el gobierno de los Estados Unidos, sino que tú no le des ninguna consecuencia política. Y vamos a suponer, ya yo escuché unos melones, porque los populares ni siquiera participan, porque es que ellos no le quieren participar. Y rápido van a decir, eso es una gastadera de fondo y 20 cosas. Pero en realidad es que no van a tocar el tema nunca. Pero yo escuché unos melones hoy que decían, bueno, a mí no me molesta porque si ya hubo una que rechazó la colonia, pues que haya otra que rechace la estadidad. What the fuck? ¿Qué tú logras con eso salvo inmovilizar? ¿Entiendes? Porque, y claro, para un sector del melonismo y del, yo no sé, el pseudopatriota, el mero hecho del rechazo a la estadidad es de alguna forma la afirmación de la nacionalidad y un adelanto y bla, bla, bla. No, es solidificar el colonialismo porque estás dando por bueno que el default es una opción. Estás diciendo que lo que hay, bueno, pues como no sabemos decidirnos. Y en ese sentido no me interesa. Además que aquí han pasado tantas cosas que, como tú dices, el problema no es esto. El problema es que no es un esfuerzo real de atender el problema del estatus de Puerto Rico. Y lo vemos porque se hace un plebiscito. Pero el gobierno, ¿verdad? Está un cuatrienio completo con oportunidades de más de confrontar la situación o el estatus político de Puerto Rico con una junta impuesta que nos dice, no, ese no es el presupuesto, no, rebájame aquí, no, córtame acá. Y tú haces todo lo que te mandan y lo más que puedes es decir, pues voy a cumplir con hacer un plebiscito o cuando tengo una cámara de frente digo, no, yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal, pero aparte de eso no se confronta políticamente de ninguna otra manera. Forma. Pues sí. Y es claro que el gobernador dijo, no, esto puede ser antes de las elecciones. Probablemente va a ser las elecciones como lo hizo Luis Fortuño y con el propósito evidente de mover a su gente, de mover a eleccionistas a las urnas y una vez allí, pues que voten PNP si ese fuera el caso. Exacto. Pero que escucho cosas por ahí por la radio que tampoco me convencen porque no, que el gobernador está claro de que va a perder y esto y lo otro. El gobernador está flojísimo, el gobierno es un desastre. Ahora, el gran contrincante popular que se le va a enfrentar, o sea, más bien sería como siempre, sacar al incumbente, que es lo que llevamos mucho tiempo haciendo.
Pero no porque el Partido Popular vaya a, tú sabes, que tenga un candidato o candidata que se perfile fuerte para tumbarlo en sus méritos. Pero veremos, eso es lo que hay sobre el plebiscito. Vamos a ver si se concreta. Siempre a mí me gusta tener la esperanza y de que estos temas se toquen con seriedad. Este no parece ser el caso. Así, pero estamos veremos. de acuerdo. Seguiremos discutiéndolo. Nítido. Bueno, ahora sí, vamos a la segunda parte de nuestro episodio de hoy. Tenemos con nosotros a nuestra invitada, a la licenciada Ruth Arroyo. Ruth Arroyo es abogada, es activista feminista, es independentista y es socialista. Sí, todas esas. Todas esas. Ha militado en el Frente Socialista y en el Movimiento al Socialismo. Sí. También. Y fue candidata también por el Partido del Pueblo Trabajador y parte del grupo que inició la coalición 8M, que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. La coalición 8M. 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo, sí. así es. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la coalición 8 de marzo? Bueno, la coalición 8 de marzo, eso, es un grupo de organizaciones, personas, incluso hay coaliciones dentro de la coalición. Ok. ¿Y más o menos como cuántas? Bueno, el último conteo, el de este año, que ayer tuvimos la conferencia de prensa, es de 40 organizaciones que suscribieron la manifiesta de este año y la actividad de este año. 40 organizaciones. Sí. Muchas de ellas son pequeñas, o sea, no todas son organizaciones grandes, pero sí hay una amplia representación de organizaciones de mujeres, de comunidades estudiantiles, queer, de sindicatos, partidos, está el PPT, está el PIB. Uh-huh. Somos parte de la coalición. Aliados allí en la coalición. Entonces, la coalición se crea para el 2009, que es el primer año de Fortuño. Cuando Luis Fortuño hace el anuncio de la medicina amarga, pues tuvimos una iniciativa, en aquel momento yo militaba en el MAS, el Movimiento hacia el Socialismo, y tuvimos la iniciativa de hacer un llamado a las compañeras de las distintas organizaciones, incluyendo obviamente las feministas y las sindicales y partidarias y todo, para hablar de qué debíamos hacer para hacer una actividad conjunta para el 8 de marzo. Y la idea era crear una coalición bastante amplia, porque no todas las organizaciones donde las mujeres militan se consideran feministas, aunque las mismas mujeres a veces tampoco se consideran feministas, ¿verdad? Pero están dentro de las luchas que son importantes para el país. Voy a hacer una pequeña interrupción aquí. ¿Qué es para usted ser feminista? Porque esto parece algo bastante sencillo, pero causa muchísima confusión entre la gente. Yo creo que es más simple de lo que las personas piensan, porque a veces hay una conversación sobre lo que es el feminismo. El feminismo es este llamado a la equidad, este llamado a que las mujeres podamos actuar y estar dentro de la sociedad en la misma forma en que están, pues, los hombres. Y ahora que se ha avanzado mucho más en la idea de la identidad, la cuestión de la identidad de género y de, por ejemplo, las personas no binarias que no quieren identificarse o no se identifican con ninguno de los dos géneros, estamos como en una desconstrucción, ¿verdad? Uh-huh. Es una idea de cómo vamos a hacer que la sociedad abandone el patriarcado, donde siempre se ha mantenido a las mujeres y a las personas que no son ordinarias, identificadas con el sexo masculino, en una posición de dominio, ¿verdad? Uh-huh. En todas las esferas. Pero yo digo que es más sencillo porque hay muchas personas que piensan que esto es una cosa que tú tienes que haber estudiado. Esto es una cuestión, yo creo que casi práctica. Si tú tienes un sentimiento hacia la igualdad, hacia la equidad, si tú tienes un sentimiento de que debemos tener una sociedad donde todas las personas puedan acceder a sus deseos de trabajo, de vivienda, de lugar, de cómo actuar sin la limitación por género, pues entonces yo creo que tú cualificas como feminista. Esa es mi confusión precisamente, porque para mí son, ¿verdad?, luchas tan obvias, tan evidentes que, pues, no sé, para mí es extraño que alguien pueda decir o que le tenga miedo al término feminista, sea algo tan justo. Yo creo que es porque el patriarcado se resiste y el capitalismo el patriarcado es algo que es anterior al capitalismo, ¿verdad? Ajá. Incluso a la colonia.
Ajá. El patriarcado es una cosa que está tan y tan metido y hay una resistencia a ese cambio. Eso crea unos privilegios, crea unas situaciones. Entonces, cuando tú tratas de romper eso, pues entonces tienes un estigma. Y se ha, digamos, se ha estigmatizado al feminismo, y decir feminismo es casi malo, ¿verdad? Uh-huh. Es como decir, y entonces piensan feminismo, machismo, hombre, mujer. Es claro, como si fuera como si fuera un extremo, una contraposición. Sí. Eso lo discutí, para los que nos estén escuchando o viendo, nosotros tuvimos un episodio, ¿verdad?, sobre asuntos específicamente con la compañera Eda López, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIB. Bien al principio del programa, yo creo que era uno de los primeros 5 o 6 episodios, sí, donde discutimos, ¿verdad?, digamos, los distintos tipos de feminismo y estas concepciones erradas que tiene la gente. Y hacíamos énfasis en eso, no, es que yo respeto, o yo abogo por los derechos de la mujer, pero yo no soy feminista. Tú sabes, una idea bien medio tergiversada de los asuntos. Como un sustito. Como un sustito. Como yo no soy de esa, yo no soy quema brasieles, ese tipo de cosas. O feminazi, como es un término que se utiliza. Usan, sí. Pero el asunto es que también hay una resistencia, ¿verdad? En mujeres que ya han llegado mucho tiempo trabajando estos temas, que están manejando el asunto de la violencia, manejando el asunto de la autonomía del cuerpo, que son como temas bien particulares, ¿verdad?, que son bien feministas. Uh-huh. Porque en la autonomía del cuerpo tú tienes desde el uso de anticonceptivos, que fue una lucha grandísima a principios del siglo XX, a la lucha por el aborto, a la lucha es la lucha para tener control y decisión sobre tu vida, porque son cosas que van a marcar tu vida, y a la maternidad voluntaria, ¿verdad?, que son bien específicos, pero que ahora se extienden a la cuestión de la identidad, las personas que se sienten no binarias, que hacen una transición, por ejemplo, de sexo. Son cosas bien chocantes, ¿verdad?, son bien retantes para algunas personas en la sociedad y lo ven como una amenaza. Uh-huh. Entonces, pues ahí es que está el asunto, cuando en realidad, si te pones a ver las cosas desde otra posición, si tomas la posición de la persona que está en el círculo de violencia, que tiene un embarazo no deseado por las circunstancias que sean, que puede ser desde que no está preparada, o no es una relación que quería, o que fue objeto de algún abuso, de alguna agresión, porque hay desde todo, desde una relación voluntaria, pero que no necesariamente es el momento de la maternidad, claro, hasta lo que es una agresión. Todas esas posiciones son válidas. Claro. Y tienes entonces, o la persona que se siente bien incómoda y no puede sostener el sexo la asignación de sexo que se le dio al nacer, ¿verdad?, por su genitalia, ¿verdad?, pues tú eres varón o tú eres mujer. ¿Y cómo nosotros vamos a ser sensibles a esas necesidades? En realidad son cosas que van a destruir, va a haber una hecatombe y se va a acabar el mundo porque las personas no pueden ejercer esa autonomía personal. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos, es una cuestión desde la sensibilidad. Pero muchas veces, algunos de estos sectores de grupos en la sociedad son totalmente invisibles, ¿verdad? Y al ser invisibles, pues no cuentan, como dicen, ni para pool ni para banca, ni para política pública, ni para cuando se cuentan derechos. Se les trata de codos, no se les da buenos servicios, no consiguen trabajo, hay un montón de marginación. Pues la marginación y la opresión crea necesidades de expresión importantes, ¿verdad? Que choquen, que hagan. Es como nosotros los independentistas. Eso mismo estaba yo pensando. Sí, es como nosotros los independentistas, que tenemos que hacer cosas que choquen. Porque si no hacemos cosas que choquen, es la invisibilización a Eda total. Le va a gustar mucho, ¿verdad? Cuando saludito a Eda. Saludito a Eda. Cuando Lolita entra con sus compañeros en el hemiciclo, ¿verdad? Allá en el Congreso de Estados Unidos. No chocó. Uh-huh. No sacudió esta mujer así con su lipstick colorado. Sus tacos, las tacas. Y entra por ahí rompiendo esquemas, rompiendo marcos. Porque no solo, porque es puertorriqueña, porque es del país oprimido, porque es mujer y porque es líder. Todas esas cosas son cada una un vestido o un traje, una camisa, ¿verdad? O lo que sea, una vestidura que le da una fuerza bien importante al mensaje que llevan en un acto, que no tienen ni siquiera que hacer un discurso, que su propio caminar y actuar es un discurso de dignidad, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuando hagamos cosas chocantes, cuando tiremos gritos y consignas retantes,
estamos haciendo lo mismo. Estamos marcando que es necesario, mírame, que esto es una cosa que hay que atender. Y esto es una necesidad que hay que reconocer. Sí mismo, licenciada. Entonces, sobre lo que va a acontecer este próximo 8 de marzo, si nos puede decir qué se conmemora el 8 de marzo y por qué es importante que las personas, mujeres y hombres, vayamos a manifestarnos ese día. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Surge de la segundo Congreso Internacional de la Mujer por allá para principios del siglo XX, en una propuesta que hace Carla Zetkin, y es en el marco de que se está luchando contra la guerra. Estamos hablando de 1918 por ahí. Se está luchando contra la guerra, se está luchando contra varias cosas, y las mujeres están, el voto, el sufragio femenino, hay varios temas que se están barajeando. Y empieza a salir esta propuesta y se empiezan a dar estos asuntos. Más tarde ocurre el incidente del fuego en la fábrica de mujeres en Nueva York, ¿verdad? Y desde ahí la gente como que agarra mucho más el asunto del Women's Day, porque hay unas huelgas bien importantes que se dan en la ciudad de Nueva York en la industria de la costura. Y las mujeres allí agarraron mucha influencia, porque estaban haciendo unos reclamos que también representaban a la clase trabajadora en general. Así que esa información, ¿verdad? Hay mucho debate de cuál es el verdadero origen, pero lo importante es que todo ese cúmulo de experiencias crea la situación en que hay un Día Internacional de la Mujer. Y distintas olas, ¿verdad?, del feminismo le han dado distintos toques. En los 70 hubo una ola del feminismo que empezó a hablar, pues por ejemplo, la mujer tenía una situación por debajo, ¿verdad?, del hombre. Por ejemplo, en la relación de matrimonio, el hombre era el administrador de los bienes, decidía dónde estaba el hogar. Pues todo eso cambió, ¿verdad?, porque hubo una lucha en los 70 y así han habido distintas olas. Dicen que estamos como en la tercera ola feminista, dicen que hay una ola en todo el mundo, y es cierto, están habiendo huelgas de mujeres en todos los países. En Argentina, pues de estos que viene un movimiento internacional, ¿verdad?, del pañuelito. En Argentina se está haciendo una lucha grandísima para la legalización del aborto y que se quite como crimen, porque son dos cosas, ¿verdad? Claro. Una cosa, crimen, te pueden meter presa. Y que se legalice para que puedas tener acceso y no morir haciéndote un aborto. Y otra aclaración, tuvimos un episodio aquí, una conversación con una compañera argentina que desde allá de Buenos Aires, vía Skype, que lo pueden ver, se me escapa el número del episodio, pero donde hablamos de ese esfuerzo y cómo quizá no se consiguió la meta final en ese momento particular, pero hubo unos avances muy grandes y para toda la región. América Latina no es muy común el derecho al aborto, y allá lo que se estaba buscando era la despenalización y que fuera gratuito y de calidad, accesible. De calidad. Y tuvimos la oportunidad de ver las manifestaciones masivas allá en Argentina y en muchas otras partes en Latinoamérica. En Latinoamérica y en Europa y en otros países. Aquí esto se ha reflejado porque nosotros empezamos esto en el 2009 y ya estábamos hablando del problema de la austeridad, porque empezó cuando la coalición, empezó cuando estaba el anuncio de la medicina amarga. Uh-huh. Pero en los años que pues hemos ido evolucionando, acompañamos varias huelgas estudiantiles en el proceso. Y al final, hace 2 años, algunas de las compañeras hicieron la propuesta, principalmente compañeras de la colectiva feminista, hicieron la propuesta de que nos uniéramos al paro de mujeres del 8 de marzo. Del 8 de marzo. Eso le iba a preguntar, o sea que en Puerto Rico antes no se conmemoraba o no se hacían manifestaciones de esta forma los 8 de marzo. Se han hecho manifestaciones por décadas después. Pues no, pregunto desde la ignorancia, porque soy un poco joven y recuerdo, no sé si porque ahora estoy más involucrada también, pero no sé, lo recuerdo ahora con mucha más presencia, más fuerza el movimiento. Sí, porque ha habido movimiento y ha habido marchas y demostración y conmemoración del 8 de marzo, igual que el 1 de mayo. Ajá. Desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo me involucro en el movimiento feminista cuando la defensa de clínicas de aborto en los 90. Ahí es que yo tengo como mi intervención y ahí desde entonces estoy trabajando en el movimiento feminista. Desde en esa trinchera, ¿verdad? En ese tema en particular, principalmente. Y hacemos marchas y actividades en los 8 de marzo. Hubo un tiempo que como que se dejó de hacer como esta actividad conjunta, que fue previo al 2009, unos años antes.
Y se retoma del 2009 para acá porque nos vimos Con en la urgencia. coalición precisamente. Con la coalición logramos volver a reunir y hacer este impulso. Ha cogido más fuerza porque se ha logrado hacer como esta conexión internacional con el paro de mujeres, con unos reclamos de vida, de mejor vida. Y lo que es interesante es que el reclamo como que internacional en todas partes a nosotros nos cae como anillo al dedo, porque es contra políticas de austeridad. Porque en España, en Grecia, en Argentina, en Ecuador, en muchos países ha habido problemas de deuda y problemas de austeridad, de planes de ajuste, y aquí nosotros los tenemos también, y ha habido una reacción de las mujeres diciendo tenemos que hacer un mejor vivir, tenemos que vivir respetando el planeta. O sea que se sale de la cajita de solamente los asuntos que tradicionalmente, ahora decimos tradicional, se consideran como los temas feministas, y va más allá. Las mujeres decimos que si nosotras estamos bien, si las mujeres paran, el país se detiene. Y si las mujeres están bien, el país va a estar bien. Porque somos el 52% del país. Porque tenemos nuestro lugar y nuestra importancia, ¿verdad? Y entonces ahí es que viene el llamado. Ese llamado a decir, tenemos que mejorar la situación del país. Y porque la situación del país es la que va a darle mejoría también a la mujer. Pero para lograr eso hay que romper con el patriarcado. Y que hay muchas medidas de austeridad que afectan particularmente a la mujer trabajadora, a las jefas de familia, a las madres solteras también. Sí. Y se me ocurre así pensando de una, por ejemplo, el cierre de escuelas y todo lo que ha conllevado el cierre de escuelas, las madres solteras, las jefas de familia que tienen hijos que le han cerrado una escuela que estaba en su comunidad y no tienen quizás formas de carros o automóviles para transportarse a otra escuela que le abrieron, que la mandaron a ir mucho más distante, más lejos, y pues, con un ejemplo sencillo que se me ocurre rápido. Claro, ese es fundamental. O por ejemplo, el recorte brutal que se está haciendo de fondos en la Universidad de Puerto Rico, que amenaza con el cierre de recintos, que amenaza con la certificación, que amenaza incluso con la misma permanencia de lo que ha sido un instrumento de progreso en Puerto Rico para todos nosotros que estuvimos por allí, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Entonces, y esa austeridad es absurda porque el país no se puede sostener sin gente, porque la gente, la economía no es una cosa que flota por ahí y baila, no, la economía se sustenta en nosotras, en las personas que somos los que trabajamos, los que hacemos, los que producimos. Entonces, si nosotros tenemos una inmigración masiva, décadas de cierre de fábricas, y ahora medidas de austeridad brutales que provocan el cierre de escuelas, el cierre de la universidad, aumentos de impuestos, todo para el servicio de esta deuda. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos nada que ofrecer. La gente, y aquí la gente así mismo se dirá, abre la puerta y coge un avión. Y entonces, ¿quiénes vamos a cargar el peso de esta austeridad? Cada vez somos menos, más viejos, ¿verdad? Más viejas. Claro que nos afecta. Mira, por ejemplo, la propuesta de 10% de recorte en las pensiones. Eso va a poner a 157,000 personas del país en extrema pobreza inmediatamente. Eso es una afrenta al derecho a una vejez digna que tenemos las mujeres y los hombres en este país. O esta cuestión económica tan terrible y esta falta de empleo que pone en riesgo la gente, lo que es más sagrado que su casa. Y la mayoría de las personas que viven en precario en términos de vivienda son mujeres. ¿Cuántas mujeres se quedaron en el huracán María, no recibieron asistencia de FEMA porque no tienen título de propiedad? Porque los títulos pues no son de ellas, son herencias en los campos, no se ha definido y se quedan sin techo, ¿verdad? Esos pero ya venían precarias, o sea, la tormenta lo que hizo fue... Claro, fue exacerbar, visibilizar quizás... Exacto, tumbar los árboles para que se viera la pobreza. Así mismo. Y licenciada, le pregunto específicamente, ¿a dónde se están convocando las manifestaciones? ¿A qué hora para la gente que esté interesada? Okay. La manifestación en que nos vamos a reunir va a ser desde las 3 de la tarde, estamos convocando a las 3 de la tarde
frente a UBS, en esa esquina de la avenida Muñoz Rivera y Chardón, porque saben que de ahí para acá es la cuadra hasta la milla de oro. O sea, que va a ser una concentración ahí más que una concentración. No es una es ese bloque, porque ahí mismo está también las oficinas de la Junta de Control Fiscal. Entonces allí nos vamos a congregar y van a haber muchas actividades muy interesantes. Esperamos que vayan, que lleven su pañuelo verde o su insignia verde también, porque nos va a ayudar a que se note el verde de nuestro reclamo y que se unan y participen en esta actividad y porque la jornada es el 8 contra la deuda. Tenemos 8 reclamos dentro para bregar contra la deuda. El de educación que tú mencionaste, todas estas cosas deberían ser consideradas servicios esenciales, ¿verdad? Así que, porque no se defiende de ninguna manera el presupuesto para darnos estas cosas, pero estas cosas nosotros las estamos declarando que son servicios esenciales, que es la educación de kindergarten a la universidad, la salud, la vivienda, la seguridad pública, el trabajo, las pensiones. Hay que atender la situación de las inmigrantes, porque sufren todo lo que nosotros, pero peor. La autonomía de los cuerpos, del cuerpo, ¿verdad? Para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro y la violencia machista. Así que esos son los 8 temas, pero estamos diciendo hay que priorizar en atender esto y no el pago de la deuda. Y ese es el llamado y eso nos afecta a todas. Así que las invitamos a participar. Allí estaremos el 8 de marzo a las 3 p.m. Muchas gracias. Estamos por ahora. Bueno, y entonces estaremos, a ver si grabamos allí mismo desde el 8 de marzo para que la gente también vea en las redes lo que esté sucediendo en la manifestación. Que van a haber cosas interesantes. Ya nos adelantaron. Ya saben, pues licenciada, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Y yo coincido con Adriana y con usted también en que en años recientes siempre ha habido gente que ha dado la lucha, al igual que el independentismo y en muchas otras causas políticas importantes. No quiero que parezca lo que dije como lo contrario, tienes toda la razón. Pero yo coincido en que quizás en estos años han hecho un gran trabajo los grupos feministas o grupos como quieran, si por alguna razón extraña no quisieran autoidentificarse como feministas, pero grupos en pro de derechos de la mujer han hecho una gran labor en visibilizar estos asuntos y en crear esa chispa para que se discutan asuntos importantes que le están afectando particularmente. De hecho, yo creo que ahora, en el presente, gracias a estas organizaciones, a estos movimientos, es que se discuten muchos de los problemas que ocurren aquí, ¿verdad? Respecto a los asuntos de la mujer, porque yo creo que si no fuera por ellas, no lo escucharíamos quizás desde posiciones oficiales en el gobierno, no se discutirían como deben estar discutiéndose. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos asumido ese rol en Puerto Rico y internacionalmente, y se está reconociendo a nivel internacional. Como te dije, que ahora mismo el sector que está liderando las demandas a los estados, ¿verdad? A cada gobierno, de que tiene que atender los asuntos importantes para los países y para Puerto Rico, son el sector de mujeres y las feministas. Pues muy bien, qué bueno por eso. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, no puede faltar, como de costumbre, tenemos reservado una última parte del episodio del programa para tirar un bonito. El bonito del programa de hoy es el BCN. Ya comenzó. Está un poco triste. Sí, ya comenzó, pero eso no es eso. Yo no estoy pompeada todavía, por eso no estoy nada pompeada. No, está bien, pero no es el comienzo del BCN, desafortunadamente, el primer tema del bono. No ha comenzado el BCN porque los vaqueros no han jugado todavía. Oye, creo que es... ¿Es qué? Creo que es hoy, cuando salga este episodio, que el primer juego de los vaqueros. Si no me equivoco, ahora que lo pienso. Yo pensé que ibas a hablar de otro tema del BCN triste. ¿No es el comienzo de los vaqueros en el BCN? No es el comienzo. A mí lo que me dio tristeza fue que los Atléticos de San Germán, una de las franquicias más históricas, más importantes de nuestro baloncesto superior nacional, donde jugó, entre muchas otras personas, el gran José Rafael Piculín Ortiz Rijos, que tuvo ciertos percances después más adelante, pero uno de los mejores jugadores a sus tiempos. Sí, exactamente. Pero uno de los más grandes jugadores que hemos tenido, que jugó ahí con los nenes, con dedicación, con medio mundo, una bestia. Decidieron
merecidamente retirarle el número 4, por supuesto. ¿Y qué pasa? a José Rafael. ¿Qué de malo tiene esto, Andrés? Nada, si lo hubieran hecho de una manera un poco más chula, pero ¿tú sabes lo que hicieron? Tú me lo enseñaste. ¿Viste la foto? Sí. Diablo, mano. Es que no lo había visto. Han cogido cogieron el jersey, la camiseta de Piculín con el 4 y la han puesto con tape gris de este porquería. Diablo, mano, una chapucería y lo pusieron ahí en la cancha, pero coño, no, mano, tape gris. Pero quizás ya lo cambiaron. Yo Tape estoy segura gris. que ya lo cambiaron. No, porque estás seguro. ¿Y para qué carajo tú vas a poner la camisa ahí en tape gris bien porquería, mano? Piculín se merecía algo mejor. Quizás fue algo provisional, porque que no sé, algo nosotros- pasó. Vamos a darle el beneficio de la duda a la gente y que arreglen. Atlético que de lo San pongan Germán. un poquito más de estética. ¿Dónde Pero- está el sentido? Coño, mano, Piculín no se merece esa chapucería. Así que nada, vamos. Esa foto debe estar por ahí. La vamos a subir, la vamos a tener que compartir subir. para el que no la haya visto. Y pendientes a los vaqueros de Bayamón, que ahora sí que venimos por el campeonato. Santurce tiene equipo este año, ¿verdad? Venían con equipo, diablo. No No sé, sé, por estoy eso. segura. Es que O sea que Mayagüez tiene equipo. me enfoqué, no. Saludito a Edwin Irizarry Mora. ¿Para qué? No le mandes saludos a la gente de Mayagüez. Está bien, ¿verdad? Esto lo editamos. Sí, es las ventajas, la magia de la edición. Pero nítido, gente de San Germán, bien por retirarle el número a Piculín, mal jugado en cómo lo hicieron. Tienen oportunidad de reivindicarse. Sí, mo. Y otro punto bien chévere que quería tocar en el bono. Sin expertos. Sin expertos. no- Que un nuevo podcast en Puerto Rico. Recién salido del horno. Eso es así. Y lo hacen Augusto, a quien hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Augusto Suárez Vincenti, que nos ayuda con los videitos y las cosas. Y su compañera Alondra Yarí, que también... ¿Cuál es el apellido de Alondra? Es Alondra Yarí. Es Alondra Yari, no sé. Alondra. Alondra. Quien también nos ayuda aquí, una muestra. O sea, ellos son unos duros en la cuestión audiovisual. Ellos dos crearon ahora un podcast que se llama Sin Expertos. Y son parte del equipo de trabajo de Radio Independencia. Aprovechamos esta oportunidad y que estamos mencionando el podcast de los compañeros nuevos para agradecerle a Augusto y a Alondra por toda la ayuda que nos dan aquí por amor al arte y al compromiso con la patria y la independencia de Puerto Rico. Así que gracias y qué bueno que hicieron este proyecto súper nítido. Empezamos a escuchar el primer... Ya lo escuché, lo terminé. ¿Ya yo no Sí, lo he terminado? en 2 cantos me tomó, pero lo hice. O sea, porque llegué al trabajo y tuve que irme. ¿Y qué tal Así hace la gente con Radio Independencia. ¿Y de coño? Sí, está nítido. Eso, el primero, no quiero spoilers, No, pero... no, que lo escuchen, que es lo sobre escuchen. un dilema ahí de unos documentales que hicieron Netflix, Hulu. Pero el issue es que va a ser un podcast sobre el cine. Y ¿verdad? Ellos son, de nuevo, egresados de la Escuela de Comunicación. De Puerto Rico, Comunicación ajá. Audiovisual. Y sé que estuvieron por Nueva York también en Guayú haciendo algo. Y saben de este asunto y decidieron hacer este podcast para... Están reseñando... Como reseñar cosas de cine, hablando del Oscar en el primer episodio, pero habrá distintos episodios y distintos temas. Así que síganlos en las redes. Sé que están en algunas redes ya, no sé si en todas, pero me imagino que por ahí vendrán. Sin expertos y lo compartimos también, lo tiramos en las nuestras. Lo compartimos. Y que lo chequen, que lo oyan. Es como un juego de palabras de cine, con C, y inexpertos, porque siendo humilde. Pero O cine experto, yo no sé. como- es algo así. Pero síganlo. Así que nada, y yo creo que ya, eso culmina este gran episodio. Bueno, sí, lo acabamos por hoy. Bueno, corillo. Estaremos pendientes. El próximo bono será de la victoria de los vaqueros de... ¡Y a rayos! Vamos, corta. Dale, Buen momento, bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a la licenciada Arroyo por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.